Esta imagen resultará familiar para muchos. Un joven, escudado con los colores de su país y armado con un letal violín. Un joven tocando en medio de nubes de gas lacrimógeno y de la brutalidad de la Guardia Nacional Bolivariana los himnos de su país. Uno, el oficial, y el otro, el entrañable. Esta canción, Alma Llanera. Si esta imagen resulta familiar, su nombre lo es aún más. Willy Arteaga, un símbolo de la denominada resistencia, de la desigualdad entre jóvenes con hambre de futuro, cambio y libertad, contra fuerzas de seguridad armadas con rifles, perdigones y tanquetas, unas fuerzas penetradas por el régimen chavista. Willy era habitual en las manifestaciones antigubernamentales. Por lo general estaba en la primera línea de las protestas, comandando al ritmo de su violín un ejército de jóvenes que salieron durante más de 120 días a decir no más dictadura. Cuando decidió salir a las calles, nada parecía detenerlo. Aún después de que lo hirieron con perdigones, siguió con su instrumento postrado en una cama y prometiendo no dejarse amedrentar. Ni con nada, ni con reventar mi violín, porque vamos a seguir en la lucha. Pase lo que pase, vamos a seguir en la lucha, Venezuela. Gracias. Pero a pesar de su resistencia, quienes lo agredían y trataban de censurar su icónica forma de protestar, descubrieron su punto débil, su violín. Solté el violín y después comenzó a arrastrarme con la moto por toda la avenida y en un momento dio la vuelta, me pasó por encima y fue cuando me aporrió aquí la pierna. Luego tengo que revisarlo. Pero aunque su instrumento fue destruido, su talento no, y no claudicó hasta el 27 de julio, día en que lo detuvieron en medio de choques entre manifestantes y cuerpos de seguridad. Lo silenciaron a la fuerza. 3 días después, fue acusado de instigación pública y posesión de sustancia incendiaria en una corte de la capital. Permaneció 19 días encarcelado, en los que su familia denunció que lo golpearon y le quemaron varias partes de su cuerpo. Finalmente, Willy fue liberado por una medida cautelar luego de una solicitud hecha por el Ministerio Público venezolano y acordada por un tribunal de la causa. ¿Qué más necesitan los líderes políticos? ¿Cuántos muertos más quieren? ¿Cuántos presos más quieren? Para dejar de ser tan falsos. Los verdaderos héroes están presos, están muertos. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Quiero saludar en Caracas, Venezuela, a Willy Arteaga, violinista, manifestante y miembro de la Resistencia de Venezuela. Willy, bienvenido a la noche. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Willy, hace varios días habíamos querido tenerlo aquí en el programa de la noche porque en diferentes episodios documentamos e informamos al continente americano sobre los atropellos que usted sufrió. Por esa razón es un gusto para nosotros tenerlo hoy aquí en el programa de la noche. Willy, en este momento, ¿qué papel juega la música dentro de las protestas en Venezuela? Usted ha sufrido una serie de atropellos. Lo golpearon, lo encarcelaron, en ese momento está libre y finalmente, ¿valió la pena o no valió la pena todo este movimiento de manifestaciones que hubo en los últimos casi 130 días en Venezuela? Bueno, en realidad esa es una pregunta que me hacían y nos hacíamos todos los que estábamos presos durante todo ese tiempo que yo estuve preso con otros muchachos que también por mi misma causa han sido detenidos y han sido privados de libertad. Realmente, la pregunta, ¿realmente eso tuvo alguna razón de ser? ¿Realmente valió la pena tantas personas que perdieron la vida, tantos muchachos que le ofrecieron la libertad a Venezuela? Yo creo que esa es una pregunta que se hace cada venezolano a cada rato, hoy en este momento tan crucial de la historia, pues, de nuestro país. Y yo creo que es una pregunta que tendría que tener muchísimas respuestas. Sin embargo, hay una contundente que yo incluso les decía a los muchachos mientras
estuve allá detenido, yo les decía, muchachos, no se preocupen, porque yo estoy seguro que todavía hay muchas personas allá afuera que indiferentemente de todo lo que pueda pasar en el país, ellos van a continuar con su lucha por la libertad de Venezuela. Sin embargo, bueno, mientras nosotros estuvimos detenidos, yo estaba incomunicado, yo no podía hablar con nadie y no sabía cómo era la situación en la calle. Y cuando me liberaron, pues cuando me liberaron bajo medida cautelar, veo que la calle no es la misma que cuando a mí me metieron, me metieron preso. Y entonces eso me dejó un poco decepcionado y un poco preocupado, o digamos que bastante, porque es una lucha que ha demostrado que es la gran mayoría de Venezuela la que realmente quiere un cambio, y eso se demostró durante todos estos días que habíamos estado manifestando a diario, aún incluso en los días en los que ningún líder político convocaba alguna manifestación, era la misma gente, el mismo pueblo de Venezuela que salía a la calle a demostrar su descontento con el gobierno actual de Venezuela. Y yo creo que si hubo algo que logramos, y hubo algo que todavía seguimos logrando, es demostrar pues que la mayoría de Venezuela quiere un cambio y que todavía quiere seguir demostrando que queremos la libertad pues de Venezuela. Su protesta era pacífica. Su protesta era con un violín que en este momento usted tiene en sus manos y que me gustaría que se lo mostrara también a nuestros televidentes. ¿Eso por qué le generaba tanta furia a los le generaba tanta furia a las autoridades? Quisiera que usted me describiera exactamente qué le decían, cómo lo trataban. Nosotros pudimos presenciar a través de videos que fueron grabados con celulares la forma como lo subían en esa moto, cómo lo golpeaban. Exactamente cuál era el trato que le daban ellos. Bueno, definitivamente yo creo que más que los aturdiera un violín, ellos simplemente se sentían molestos porque yo estaba demostrándole no solo a Venezuela, sino al mundo entero que lo que queremos los venezolanos es paz. Y eso es lo que demuestro yo a través de la música, la unión de Venezuela a través de protestas no violentas, de manifestaciones no violentas. Y eso era lo que yo demostraba tocando el violín. Yo creo que eso fue lo que a ellos más digamos que les dio como en la llaga, porque ellos siempre han querido colocar a la oposición de Venezuela ante el mundo como terrorista, como violenta, como que lo que quiere es una destrucción del país a través de la violencia. Y yo pues representando la música, que es un mensaje de paz, pues nunca a mí se me vio con una piedra en la mano, nunca. Incluso los primeros días yo estaba tocando solo para los manifestantes que estaban allí, pero a medida que iban pasando los días, ya para mí era incluso más importante que los guardias nacionales que nos estaban reprimiendo escucharan la música más que los mismos manifestantes, porque era llegar directo hacia el sentimiento de ellos y demostrarles que nosotros lo que queríamos era una Venezuela libre, y lo que seguimos queriendo es una Venezuela libre, una Venezuela en donde un músico pueda tener libertad de tocar en cualquier parte del país sin necesidad, sin tener ese miedo a que lo vayan a robar o a que le vayan a hacer algo para quitarle el instrumento. Eso es lo que yo les estaba diciendo a ellos, y en muchas oportunidades yo me vi rodeado de guardias nacionales y pues les toqué el himno nacional, y muchos de ellos en algún momento lloraban, en algún momento me decían, lo estás haciendo bien, y por eso es que mi música también era para ellos, para todos. ¿Usted también recibía el apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana? Le decían en voz baja, quizás sin que los otros compañeros no se dieran cuenta, que lo que usted estaba haciendo estaba bien. Sí, muchos de ellos me decían eso en ese momento, y para mí eso era prácticamente un logro, porque ya no se trata, en Venezuela ya no se trata de una pelea entre chavistas u opositores, ahora se trata de una pelea entre el bien y el mal, entre los que queremos el camino del bien y los que quieren el camino de la corrupción, los que quieren el camino del chantaje, de la miseria del pueblo. Esa es ahora la batalla que se está librando en Venezuela. Yo creo que la música tiene mucho que ver ahora con relación a ese tema de lo que queremos los venezolanos con el futuro de la historia del país. Willy, dentro de esta manifestación pacífica en la cual usted y su violín se convirtieron en un símbolo, ¿cuál cree que fue el principal logro de haber participado durante estas protestas que duraron cerca de 4 meses? Quizás en este momento no tienen la misma intensidad,
pero en su momento prácticamente pusieron contra las cuerdas al régimen de Nicolás Maduro y lo hicieron personas como usted que de manera pacífica con un violín expresaron su protesta y su defensa en favor de la democracia. Sí, bueno, es una batalla que aún estamos librando, es aún una batalla que todavía no se ha acabado, que todavía no ha terminado. Sin embargo, yo creo que hemos escalado mucho en esta escalera de la búsqueda de la libertad de Venezuela. Porque si muy bien, hubieron muchas personas que perdieron la vida, hubieron muchos músicos que ofrecieron su libertad, eso todavía no ha terminado. El mundo ahora ha volteado su mirada y nos está mirando y ahora está consciente del problema real de Venezuela, que Venezuela está bajo una dictadura que ha engañado a gran parte de la población durante 18 años y que ahora, gracias a toda esa presión de la calle que logramos los venezolanos con nuestra fortaleza, gracias a eso, ahora la mayoría de los venezolanos conocemos cuál es la verdad, conocemos cuál es el camino y lo vamos a seguir buscando hasta conseguir la libertad plena de todas esas personas que aún siguen presos, de todas esas personas que aún en su casa siguen estando presos, y la libertad plena de todo un país, de Venezuela. Willy, tras esta protesta pacífica, ¿usted siente que cambió algo en su país? Como le digo, es una lucha no solamente mía, no es una lucha de un líder político, no, es una lucha de todos los venezolanos que tenemos ahora ese compromiso, y que yo creo que lo más importante que se logró es el reconocimiento de ese compromiso que tiene cada venezolano para seguir luchando por el futuro de Venezuela. Eso es lo más importante. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Dios nos dará la fuerza para tomar el camino correcto y continuar dándonos apoyo el uno al otro. La solidaridad que se ha mostrado ha ido creciendo. Y aunque parezca que no es así, pues yo estoy confiado en Dios y estoy confiado en cada uno de los venezolanos que seguirá luchando, utilizando cualquier herramienta para conseguir un futuro mejor para el país. Willy, hay dos sentimientos que en este momento están en el corazón de muchos venezolanos. Por un lado el miedo y por el otro lado el escepticismo de creer quizás que con estas protestas pacíficas se va a lograr la salida del poder de un régimen dictatorial como el que se está comenzando a instalar en este momento en Venezuela. ¿Cómo cree usted que los venezolanos pueden vencer en este momento esos dos sentimientos? Pues yo creo que lo más importante es que nos mantengamos unidos. En primer lugar, lo más importante es que nos mantengamos unidos. La gran mayoría de Venezuela ya conoce su posición dentro de todos los temas políticos que se puedan hablar. El gobierno está tratando de dividir al país y eso no lo podemos permitir. Sí, muy bien, el mensaje de toda la oposición venezolana hace unos días era la presión de la calle es la única, o por lo menos la salida más contundente que nosotros podamos lograr de esta situación en Venezuela. La presión de la calle, la demostración de una mayoría venezolana que salió a la calle, esa es la salida. Todo el mundo lo sabe. Porque sí, muy bien, ya conocemos que no estamos en un país democrático, estamos bajo una dictadura. Salir de un gobierno a través de vías democráticas va a ser casi que imposible, porque sí, muy bien, se han tenido algunos triunfos democráticos bajo toda esta historia del régimen corrupto que ahora tiene secuestrado el poder en Venezuela. Por lo menos en el año 2015, cuando tuvimos un triunfo opositor sobre la Asamblea Nacional, eso no se respetó. Ese poder se desvaneció, no se respetó. Entonces, para mí es muy difícil creer que aún con elecciones regionales futuras a llevarse a cabo pronto, a nivel de representación del país, es más importante una Asamblea Nacional, un diputado o una diputada,
que un gobernador, porque yo pudiese decir muy claramente y con una convicción cierta, es que si gana un gobernador, póngase que opositor, el gobierno no va a bajarle los recursos y va a hacer que la misma gente, que el mismo pueblo lo descarte, lo deseche. Y eso va a seguir creando el mismo hilo de la historieta que llevamos durante estos 18 años. Y ahí es donde el gobierno va a seguir dividiendo al país. Y es por eso que pues, muchas personas no están de acuerdo con estos caminos que se están tomando. Porque si muy bien los líderes opositores querían un cambio constitucional, entonces ¿por qué el mensaje de la calle se mantenía durante muchos días hace pocas semanas atrás? Es esa confusión. Sí, por esa razón. Sin embargo, nosotros no podemos dejarnos llevar por los rencores y debemos... Sí, Willy, por esa razón su voz es importante porque, como usted mismo lo asegura, pues usted no es de oposición en Venezuela, evidentemente tampoco hace parte de los seguidores del régimen de Nicolás Maduro, sino sencillamente la postura de un ciudadano que de manera pacífica y con su violín estaba expresando esa inconformidad frente a lo que sucede en Venezuela. Willy Arteaga, quiero despedirme de usted agradeciéndole que nos acompañe, agradeciéndole que haya estado con nosotros y quisiera que se despidiera tocando ese violín de la forma como lo tocaba en las protestas. Adelante. Claro que sí. Sí se escuchará. Se nos agotó el tiempo. A todos nuestros televidentes los invitamos a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati, ntn24, @jefferson, ntn24, @la noche, ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.